Y todo esto pasó con nosotros. Y nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. Este es el comienzo de uno de los poemas náhuatl que analizaron el viernes. Y con esto y lo que vieron ayer sobre literatura inca, cerramos el capítulo de la literatura precolombina y damos vuelta a la página para ver lo que se considera el comienzo de la literatura latinoamericana. Y hablamos de las crónicas de Indias. Son los relatos que los conquistadores escribieron sobre lo que encontraron en estas tierras. ¿Por qué se lo considera el comienzo de la literatura latinoamericana y no literatura española? Bueno, porque la literatura latinoamericana tiene esto, tiene esta intersección, esta fusión entre una fuerte impronta europea y el atravesamiento de la realidad americana. Una literatura donde, dirá luego García Márquez, no quedaba otra que el realismo mágico, donde una naturaleza exuberante, totalmente sorpresiva para los conquistadores que nunca habían visto algo igual, pueblos complejísimos y extrañísimos para ellos, como los pueblos precolombinos, con esa también exuberancia arquitectónica, con esas costumbres tan diferentes. Y sobre todo es una literatura atravesada por la sangre, atravesada por el dolor. Y todo esto pasó con nosotros, decía el poeta. Y todo esto vamos a ver en lo que queda de esta unidad. Me encanta este poema náhuatl, cómo el poeta logra ser tan trágico, logra exponer la desesperación en un breve poema. Vamos a completarlo. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Me quedo con esto. Y era nuestra herencia como una red de agujeros. A partir de hoy vamos a ver este choque cultural único que implicó lo que hasta hace muy poquito se llamaba el descubrimiento de América. Hoy ya no, porque hablar de descubrimiento nos posiciona en un lugar de europeos y no lo somos. Ellos no conocían América, pero América estaba, el territorio estaba absolutamente poblado, desarrollado, y ni siquiera fueron los primeros en llegar desde tierras lejanas, sino los primeros europeos en llegar, o los primeros hispanos. Colón era genovés, pero llegó gracias al auspicio de la corona española. Y este choque cultural, que está muy bien descrito en un libro ensayístico llamado La conquista de América, la cuestión del otro, de Tsevan Todorov, y él nos dice, nunca hubo un choque cultural como este, porque nunca hubo tanto desconocimiento entre los actores. Es decir, por ejemplo, europeos nunca desconocieron las culturas orientales, asiáticas, chinos, Medio Oriente. Podían conocerse personalmente o no, pero se sabía, se tenía noción de que estos pueblos existían. Pero la realidad americana era tan distinta a la europea y la naturaleza americana tan diferente a la europea que el choque cultural que implicó este encuentro no tiene precedentes. Y mucho más si le sumamos lo sangriento que fue este encuentro. Quiero dejar algo en claro que nos deviene de los mitos cosmogónicos que estuvimos estudiando.
Cuando hablamos de cosmogonías, de mitos cosmogónicos, hablamos de pueblos que crean explicaciones del universo a partir de sus creencias. ¿Qué es lo que crean? Su cosmos. ¿Cómo fue fundado su cosmos? Y cosmos significa mundo y significa orden. Y cuando hablamos de orden, hablamos de mi orden y de mi mundo, dando a entender que existe lo alterno, existe un otro mundo que no es mío y que por lo tanto no lo reconozco. En la idea de cosmos de todas las culturas entran sus leyes, sus legislaciones, su lengua y su cultura. Su lengua es algo en lo que vamos a hablar mucho en esta unidad. ¿Y qué queda del otro lado? Bueno, la palabra opuesta a cosmos es caos, son palabras que vienen del griego. Para los griegos, afuera de ellos estaban los bárbaros, de ahí que llamamos barbarie o bárbaro, algo que es malo, sin embargo, que es cruel, y simplemente no eran griegos. En este caso, si nos posicionamos en la cosmovisión europea, podemos decir claramente que a lo que no eran ellos lo llamaban salvajes y lo llamaban, bueno, los indios. Pero quiero tomar esto de salvajes porque acabamos de ver en el texto de Garcilaso de la Vega de la Fundación del Cusco que él llama también salvajes a los habitantes de pueblos originarios que no eran quechuas. Cuando los enviados de Viracocha intentan inaugurar el imperio inca, a los que ya habitaban allí les llaman salvajes y dice que ellos los rescataron de esa salvaje manera de vivir. Bueno, estos pueblos que armaron imperios, por lo tanto eran imperialistas y tenían esta misma visión europea de lo que no soy yo es malo, tengo que arrasar con él y tengo que instaurar lo mío. Cuando me enojo con alguien, cuando me enojo mucho con alguien, le digo, no existís, vos no existís. Tiene que ver un poco con esto. Cuando algo no está dentro de mi control y no está dentro de mi mundo, le quito cualidad ontológica. No es ser, no es persona. Por eso para los españoles, los indios, y fíjense que voy a usar a partir de ahora esta terminología porque es la que ellos usaban, la terminología de las crónicas de Indias, los indios no eran personas, tenían una visión absolutamente animalizada del indio. Y vamos a ver en la unidad que viene que en el siglo XIX, o sea, en lo que es historia hace nada, ayer, todavía se tenía esa misma visión. Lo otro no existe, no es persona. Y hoy todavía tenemos estas discusiones, pienso en la discusión del aborto, que en lo que está en juego es cuándo empieza la persona y si el feto es o no es persona. Entonces, no son discusiones tan ajenas a nosotros. Este diagrama de cosmos, caos, mi mundo, mi lenguaje es la única lengua válida, lo que hablan los otros no existe, lo que son los otros no existe y no es válido para mí. Lo vamos a ver a lo largo de toda la literatura de este año y yo los invito a que años posteriores sigan leyendo y teniendo en cuenta esto. Como siempre cuando escribimos nos posicionamos en un lugar y siempre estamos considerando alguna alteridad. El otro puede ser las mujeres si yo soy hombre o los hombres si soy mujer, el otro pueden ser los extranjeros, el otro puede ser el que no piensa como yo. Y la gran pregunta de este año es, ¿cómo la literatura tematiza la otredad? ¿Cómo trabaja con la otredad? ¿Cómo la explica en sus páginas? Y sobre todo, la pregunta para todos nosotros es, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con ese otro que no incluyo dentro de mi cosmogonía? ¿Qué voy a hacer con ese otro que piensa distinto? ¿O con ese otro que es distinto? ¿Lo elimino? ¿Le niego existencia? ¿O intentamos romper un poco estas barreras? Nos vemos la próxima.